El proceso sígnico. El signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. En realidad un mensaje puede ser, y de hecho casi siempre es, la organización compleja de muchos signos. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo grito voy a un amigo que me ha llamado. En este caso yo soy el emisor, identificado prácticamente con la fuente. El aire por el cual viajan las ondas sonoras que he emitido es el canal, y la palabra voy es el mensaje, que esta vez se identifica con un solo signo aislado. ¿El mensaje es la emisión sonora o el significado de esta emisión? El mensaje son las palabras escritas o las palabras que puedo leer en voz alta y que son emisiones sonoras, ¿y no trazos gráficos? En todo caso se ha de añadir algo a nuestro esquema. Mi amigo comprende el signo voy solamente si habla castellano. Si no conoce mi lengua, recibirá una entidad sonora indiferenciada, pero no comprenderá el significado. Por lo tanto, entre emisor y destinatario ha de haber un código común, es decir, una serie de reglas que atribuyan un significado al signo. Al exponer esta exigencia, hemos pasado a otro punto de vista clasificatorio. El signo no es solamente un elemento que entra en el proceso de comunicación, sino que es una entidad que forma parte del proceso de significación. Un proceso de comunicación en el que no exista código, y por consiguiente en el que no exista significación, queda reducido a un proceso de estímulo-respuesta. El signo como elemento del proceso de significación. Esta manera de clasificar el signo es menos obvia que la anterior. Nos referimos a esto cuando decimos que en algunos contextos culturales las palabras se identifican con las cosas, o bien que nomina sunt numina, aunque ya estuviera presente en el pensamiento griego de los siglos áureos en Platón y Aristóteles. Son los estoicos quienes explican de manera sistemática esta distinción. El semainon, o sea, el signo propiamente dicho, como entidad física, el semainomenon, o sea, lo que es dicho por el signo y que no representa una entidad física, el pragma, es decir, el objeto al cual se refiere el signo y que vuelve a ser una. Pongamos un ejemplo. Pensemos en el signo caballo. El significante caballo no significa nada para un esquimal que no conozca nuestra lengua porque no posee nuestro código. Si quiero explicarle cuál es el significado de caballo, puedo darle la traducción del término en su lengua, o bien definirle un caballo, como lo hacen los diccionarios y enciclopedias, o incluso dibujarle un caballo. Estas soluciones exigen que en lugar del significante que trato de explicar, ofrezca otros significantes, verbales, visuales, etc., que llamamos interpretantes del signo. De todas maneras, la experiencia nos dice que en un determinado momento va a entender lo que significa caballo. Hay quienes creen que en su mente se ha formado una idea o un concepto. Otros dicen que se ha estimulado en él una disposición a responder, con lo cual, o bien me traerá un caballo auténtico, o se pondrá a relinchar para demostrar que ha entendido. Lo cierto es que todo este proceso de significación puede producirse sin que esté presente ningún caballo. El caballo presente, o todos los caballos que han existido, que existen y que existirán en el mundo, se indican como referente del significante caballo. Si bien es ambigua esta noción, también es cierto que es la manera más cómoda de explicar un hecho que se produce todos los días. Es decir, que al emitir signos, en general queremos indicar cosas. Como puede verse en el triángulo tiene una línea de puntos entre el significante y el referente. Ello se debe a que la relación entre estas dos entidades es muy oscura. Sobre todo, es muy arbitraria, en el sentido de que no hay razón alguna para llamar caballo al caballo, o bien horse, como dicen los ingleses. En segundo lugar, porque se puede utilizar el significante caballo, no solamente no habiendo un caballo,
sino incluso en el caso de que nunca hubieran existido caballos. El significante unicornio existe, puesto que puedo escribirlo en esta página. El significado unicornio es bastante claro para quien esté familiarizado con la mitología, la heráldica, las leyendas medievales, pero el referente unicornio nunca ha existido. Veremos a continuación una nueva versión del triángulo, en la que en cada vértice pondremos las distintas categorías utilizadas por los diferentes clasificadores. Un significante puede referirse a varios significados. Esta presunta unidad, el signo, se convierte en bastante problemática, y con frecuencia se disuelve en una red de correlaciones que se reestructuran continuamente. Por otra parte, en los discursos filosóficos, signo se utiliza casi siempre como sinónimo de significante, o sea, algo que se pone en lugar de otra cosa. Pero la definición del diccionario, que reproduce las ambigüedades del uso común, nos sugiere que, por debajo de la ambigüedad, ha de existir una serie de constantes semióticas que por comodidad vamos a llamar signo. Una cosa es cierta, en cualquier clasificación del signo como elemento del proceso de significación siempre aparece como algo que se pone en lugar de otra cosa, o por alguna otra cosa. Peirce lo define como something which stands to somebody for something in some respect or capacity. Quiere decir que el signo no representa la totalidad del objeto sino que lo representa desde un determinado punto de vista, o con el fin de alguna utilización práctica. Continuamos con las tres maneras de considerar el signo. Semántica. El signo se considera en relación con lo que significa. Sintáctica. El signo se considera como susceptible de ser insertado en secuencias de otros signos, según unas reglas combinatorias. Se considera también sintáctico el estudio de la estructura interna de la parte significante del signo, por ejemplo, la división de una palabra en unidades menores, con independencia del significado transmitido, e incluso en el caso de que se suponga que existan signos que no transmiten significados. Pragmática. El signo se considera en relación con sus propios orígenes, los efectos sobre sus destinatarios, la utilización que hacen de ellos, etc. La unidad sígnica mínima. Parece muy difícil determinar cuál es la unidad mínima en un signo. Se ha dicho que son signos las llamadas palabras, pero que también lo son las letras del alfabeto que las componen. Lo son también los sonidos articulables a que se refieren y que componen las palabras. ¿Es un signo único o la combinación de varios signos? El problema ya estaba presente en los gramáticos y lingüistas de la antigüedad. Aristóteles, por ejemplo, distinguía entre onoma, signo que por convención significa una cosa, como Filón o barco; rema, signo que significa también una referencia temporal, como está sano. Un rema también es siempre un onoma, pero un onoma no es necesariamente un rema. Logos, es decir, un signo complejo, un discurso significativo entero. Frente a este problema, la actitud más cómoda parece la de reconocer que existen tanto signos simples como signos complejos. Naturalmente, los signos complejos son los que se componen de varios signos simples. Queda por dilucidar si el significado de un signo complejo es sencillamente la suma de los signos simples. Buissens intenta explicar esta distinción, hablando de signos y de semas. La unidad portadora de significado es el sema, una expresión que comunica mi estado de conciencia a alguien. Ven, aquí es un sema, y tiene significado. Aquí, por sí solo no tiene significado, solo tiene un valor. Un signo no tiene significación. Una flecha, aislada de los discos de señalización del tráfico, nos recuerda diversos semas relativos a la dirección de los vehículos. Pero, por sí misma, esta flecha no permite concretar un estado de conciencia. Para que sea así ha de tener un determinado color, una dirección determinada y ha de figurar en un disco colocado en determinado sitio. Lo mismo sucede con la palabra aislada. Por ejemplo, mesa surge como miembro virtual de diversas frases.
en las que se habla de cosas diversas, pero por ella misma no permite reconstruir el estado de conciencia de que hablamos. Con todo, mientras nos mantenemos dentro del ámbito del uso común, decidimos definir como signo cualquier entidad mínima que parezca tener un significado preciso. Peirce se ha definido unitariamente como signos. El rema, que se define de varias maneras, unas veces como una descripción y otras como una función preposicional en el sentido de la lógica contemporánea, el decisigno, que es una proposición como Sócrates es mortal, el argumento, que es un razonamiento complejo, como un silogismo,